Es muy importante, hermanos, que entendamos cómo la oración del cristiano tiene que estar asociada a su forma de vivir. Igual que para comer nosotros tenemos todo un proceso y tiene un objetivo que es alimentar el cuerpo, también nos movemos y ejercitamos el cuerpo para que tenga cierta agilidad. También con la oración nosotros tenemos que tener una forma de vida para que nuestra alma, nuestro espíritu esté en todo momento en comunión con el Señor. Sin embargo, muchas veces el cristiano es perezoso, igual que es perezoso para hacer ejercicio, es perezoso para orar. También eso se da porque, al igual que el ser humano le cuesta encontrar el beneficio de hacer ejercicio, a la persona, al cristiano, muchas veces no entiende la importancia de la oración. Pues es muy sencillo. Si nosotros estamos en una forma de vivir estancada, si estamos en una forma de vida que no progresamos en el tema familiar, no progresamos en el tema laboral, pues algo está pasando, porque nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso y un Dios, además, que está deseando que progresemos, está deseando prosperarnos. Y hay unos versículos que a mí me llaman mucho la atención, que está en San Mateo, dice así. San Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y uno cuando lee este versículo no lo entiende muy bien. Yo he ido a otras dos versiones de la Biblia para ver cómo lo traducían, porque muchas veces la traducción del hebreo, como las palabras que se utilizan en el hebreo son diferentes a otros lenguajes, otras lenguas, pues me he encontrado con lo siguiente. Hay una traducción, dice: desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y es de los valientes. Es de los valientes. Otra traducción, que es la Biblia del Jubileo, esta es una Biblia católica, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. Y los valientes lo arrebatan. Entonces, si yo soy una persona estancada, si yo soy una persona atemorizada, una persona que siempre estoy agobiada, una persona que no avanzo, algo está ocurriendo, porque yo no estoy arrebatando esas bendiciones. Yo no estoy, como dice aquí, siendo valiente. Algo está ocurriendo. Y entonces, en cierta ocasión, ahora nos vamos a ir a el Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Todo este texto, este pasaje se llama Jesús y la oración. Nos enseña a orar, Y es muy interesante. Primero vamos a leer el versículo 1, dice San Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Muy interesante, es decir, el Señor estaba orando y le piden al Señor Jesucristo que les enseñe a orar. ¿Y por qué? Porque el tema de las oraciones, ruegos, diferentes rezos ha existido toda la vida. De hecho, el Señor Jesucristo nos habla también de ese tema. Siempre ha habido dioses,
siempre ha habido rezos a esos dioses, siempre ha habido diferentes ritos. Entonces, muchas veces uno, siguiendo las costumbres, ora de una cierta forma o hace un determinado rito porque le enseñaron así, pero no necesariamente eso nos acerca a Dios. Y entonces el Señor nos pone aquí varios ejemplos. En primer lugar, nos enseña el Padre Nuestro. Nos enseña el Padre Nuestro. Al enseñarnos el Padre Nuestro, prefiero, hermanos, que el texto del Padre Nuestro lo leamos en el Evangelio de San Mateo. Después regresamos aquí a este texto de nuevo. Amén. Y vamos a leer en San Mateo capítulo 6, versículo 5. En San Mateo capítulo 6, versículo 5, se detalla, parecido al texto que está en San Lucas 11, pero aquí está la oración conocida como el Padre Nuestro, mucho más detallada, que es un ejemplo de oración, es un ejemplo que muestra el Señor Jesucristo de las cosas que deben pedir o las partes que debe tener una oración, y también nos explica otras cosas. Entonces, en San Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque hay muchas religiones que el tema de la oración se vuelve un tema ritual y también un estilo religioso para que el resto te vea. La relación con Dios no debe ser así, porque nosotros debemos tener como parte de nuestra vida la oración constante. Igual que comemos, igual que nos movemos, tenemos que orar constantemente. No solamente voy a orar en ciertas ocasiones o ciertos días de la semana cuando yo voy a una iglesia o a una determinada celebración. No es así. Y por eso les reprocha el Señor Jesucristo y les dice que no seamos hipócritas. No se debe hacer oración de pie para que me vean de cierta forma. Y el Señor recompensa lo siguiente, está en el versículo 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento, en tu cuarto, en tu dormitorio, y cerrada la puerta, ora, habla con tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primera cosa, tu Padre te recompensará en público. Con lo cual, esas bendiciones que hemos estado hablando antes, que nos decía en San Mateo capítulo 6, de que el reino de Dios es de los valientes y los valientes lo arrebatan, es aquellos que oran, aquellos que le piden a Dios, aquellos que tienen una fe en Dios. Entonces a mí me han sucedido multitud de cosas a lo largo de mi vida, multitud. Y tengo que reconocer que la oración ha sido parte fundamental de lo que me ha sucedido y me sigue sucediendo. Yo le pido a Dios para que me sucedan cosas buenas. Yo le pido a Dios para que dirija mis pasos. Yo le pido a Dios para que me bendiga, para que me haga prosperar. Y nos dice en el versículo 7, y muy importante, esto ténganlo subrayado en todas las Biblias, porque dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vuelvo a repetirlo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros le pidáis. Yo he venido de la religión católica, a la cual yo estoy muy agradecido porque fue mi primer contacto con el Señor. Pero se acostumbraba a hacer diferentes oraciones, rezos, y no solamente esos rezos
eran repetitivos, sino que además se hacían de forma vana, sin muchas veces recaer en que se estaba rezando o orando. Recuerdo los rosarios, yo hacía rosarios completos, 50 Ave Marías, 100 Ave Marías, etcétera. Inclusive cogiendo un rosario que es un collar de bolitas, ¿no? Y una tras otra, cuando ya vas por la 20ª ya no sabes ni qué estás diciendo. Pues justamente nos dice la palabra de Dios: y orando no seis vanas repeticiones, versículo 7, como los gentiles. Yo era un gentil, yo era una persona que no conocía el poder de la oración, no conocía cómo Dios nos habla, cómo debe ser la relación con Dios. Y también en estos tiempos se hacían estas vanas repeticiones. Y por eso el Señor Jesucristo les hacía ver y les enseñaba: no hagáis esto, no hagan como se hace a la diosa Asera, no hagan como se hace al dios Moloch, que hacen repeticiones. Inclusive los judíos tendrían sus propias repeticiones y rezos. No, esa no es la forma de acercarse a Dios. Y eso nos lo dice antes de enseñarnos el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración tan perfecta, tan potente, que toca tantos temas. No lo dice: mira, este es un ejemplo de oración, pero no es para que la uséis como una vana repetición. No es para que la uséis. Y nos enseña aquí, porque a partir del versículo 9 nos enseña el Señor Jesucristo el Padre Nuestro. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira cómo nos enseña el Señor que debemos poner en su lugar a Dios. Debemos santificar el nombre de Dios, debemos ensalzar el nombre de Dios, con lo cual nos está indicando aquí que debemos tener una parte en nuestra oración en la cual nosotros magnifiquemos a nuestro Dios. Versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que nosotros en nuestras oraciones le pidamos que se haga su voluntad. Hay quien lo que hace es se acerca a Dios y le pide que se haga la voluntad propia de uno. Señor, quiero ir a Estados Unidos a trabajar. No, Señor, si es tu voluntad, llévame allí a trabajar, porque a lo mejor no es esa tu voluntad. No es esa tu voluntad. Y yo le pedí así. Y por eso cuando me casé, yo me casé siendo español en Perú, y toda nuestra idea, la de mi esposa y mía, era regresar a España y trabajar en España, porque el país no tenía una buena situación. Sin embargo, en nuestras oraciones le decíamos: que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad que vayamos a España, vamos. Pues no fue la voluntad de Dios. Y estuvimos 20 años en Perú. 20 años. Fue esa la voluntad. Cuando hemos regresado a España era igual. Señor, si es tu voluntad, muéstranos que se abran puertas. Y el Señor nos mostró, se abrieron puertas, y nosotros pues hemos venido aquí a España. Se tiene en nuestras oraciones que pedir la dirección y la voluntad de Dios. Y nos dice después: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A qué se está refiriendo con eso? A que nosotros en nuestras oraciones le pidamos por el trabajo, le pidamos que Él lo bendiga, le pidamos que nos ayude a encontrar un trabajo, nos ayude. ¿Por qué? Porque el Señor, además, nos habla del pan en el libro de Génesis. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pues aquí en esta oración nos está diciendo el Señor Jesucristo
que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y también nos dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Porque vamos a tener faltas, algún desliz, algún pecado. Perdónanos, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, el Señor nos enseña para que nosotros tengamos un diálogo con Dios sobre estos temas. No que de paporreta, usando vanas repeticiones, empiece yo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No es así. El Señor no quiere que hagamos de esa forma, sino el Señor quiere que dialoguemos con Él. Porque a lo mejor el problema que tengo yo con el pan nuestro de cada día es un problema en la oficina, es un problema con mi trabajo, es un problema que no tengo trabajo. Y el Señor quiere que tú hables con Él, que tú dialogues con Él. Pero es muy importante que nosotros en todo momento creamos que hay un Dios todopoderoso que está ahí. Por eso vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Tenemos un versículo muy contundente, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que somos galardonadores de los que le buscamos. Yo tengo que pensar que si yo me arrodillo, de que si yo le pido a Dios, Él me va a escuchar, Él está ahí y que además voy a ser galardonador de Él. Él me va a bendecir, Él me va a prosperar. Si yo no tengo esa fe, entonces no voy a orar. Y eso es lo que sucede con muchos hermanos que están apagados y no oran, no le piden a Dios. Y están estancados, y se quedan estancados en sus vidas, y no progresan en el tema familiar, no progresan en el tema laboral, no progresan en donde viven, no progresan en ningún aspecto de su vida. ¿Cómo vas a progresar si no tienes fe? ¿Cómo vas a progresar si no oras? ¿Cómo vas a progresar si no eres galardonador de los que le buscan? Y por eso el mismo Señor Jesucristo nos decía, como dice la Biblia del jubileo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. Pues solamente aquellos que tengan fe van a arrebatar las bendiciones. Solamente. El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice la Biblia Reina Valera. ¿Amén? Entonces debemos creer que Dios escucha mis oraciones y debemos creer que Dios nos va a premiar. Eso significa galardonador de los que le buscan. Dios me va a premiar. Porque el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. Nos dijo que Él nos va a premiar, Dios nos va a escuchar nuestras oraciones. Y por eso ahora que vamos a San Lucas, regresamos a San Lucas capítulo 11, cuando los discípulos le preguntan en el versículo 1, Señor, enséñanos a orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos cómo tenemos que hacer para orar. El Señor en primer lugar, en el versículo 2 al 4, les enseña el Padre Nuestro, que ya lo hemos leído en San Mateo, que estaba más extenso, ¿no? Y continuamos en el versículo 5. Y en el versículo 5 nos dice lo siguiente. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo, desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada, mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite.
todo lo que necesite. Este ejemplo que nos pone el Señor es un poco complejo. Es un poco complejo. Porque dice, pero ¿cómo es eso? Dios, ¿quién es? Simboliza aquí el amigo al cual yo me levanto, voy corriendo por la noche, le despierto y le digo, dame panes. El Señor nos pone un ejemplo diciendo, bueno, pues si eso sucede con el mundo, tú llamas a tu vecino que te conoce, que es amigo tuyo, y ante una importunidad le dices, por favor, ayúdame que tengo visita y no tengo nada, tienes algo que comer. Por esa importunidad ese amigo te escucha aunque le hayas levantado de la cama. ¿Cuánto más nuestro Dios todopoderoso, el cual no le levantas de la cama, está deseando premiarnos, está deseando satisfacer nuestras necesidades? ¿Cómo no vamos a pedirle? ¿Y cómo no vamos a rogarle? Y nos lo está diciendo aquí, que por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que oremos a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, pero debemos orar, debemos pedirle a Dios, debemos hacerlo con fe, de que Él nos está escuchando. Sigue el versículo 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Con lo cual debemos tener fe de que hay un Dios todopoderoso que nos escucha nuestras oraciones, de que somos galardonadores de los que le buscamos y que Él va a satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces, si no le pedimos, si no tenemos fe. Entonces aquí hay muchas personas que piensan, bueno, pero es que yo no voy a molestar a Dios con estas cosas o con estas otras. Pues muy mal, porque tú ahí lo que estás es aminorando y menospreciando el poder de Dios. Dios te escucha hasta en las cosas más pequeñas. Dios te escucha. Que voy a tener un examen, pídele a Dios. Que vas a tener una entrevista de trabajo, pídele a Dios. Y pídele que te acompañe en la entrevista y ten fe de que Él escucha tus oraciones y que después te va a ir bien. Pídele a Dios. Porque así es lo que quiere el Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. Pues tenemos que ser valientes y arrebatar las bendiciones. No lo vamos a hacer si no tenemos fe, si no creemos en Dios. La palabra del Señor nos habla de que tenemos que ser constantes. Hay quien viene una vez a la iglesia y dice, hoy voy a ir a la iglesia porque quiero que el Señor me ayude a conseguir un trabajo y pues estoy sin trabajo, voy a ir a la iglesia. Y piensa que por ir una vez a la iglesia Dios escucha sus oraciones y al día siguiente resulta que va a tener trabajo y después pierde la fe porque no encuentra trabajo. Y empieza a decir, es que Dios no me escucha. No, Dios es todopoderoso y escucha. Pero ahí tenemos que entender cómo Dios a lo mejor quiere algo de nosotros, que lo vamos a ver ahora. Entonces, la constancia en la oración, el Señor nos la enseña. Por eso vamos a ir, San Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante, es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y el Señor nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere no que vengas un día a la iglesia y ores. El Señor lo que quiere es que tú ores siempre. Que tú ores siempre. Entonces hay cristianos que no oran nunca. No oran nunca. Tú oras, no, yo oro una vez al año. Hay cristianos, hay cultos de oración y no vienen a los cultos de oración. No, es que es un rollo porque hoy se van a tirar una hora orando. Y la verdad que es que eso no, a mí me gusta cuando hay alabanzas, cuando el pastor da una prédica. No, un culto de oración, eso yo no. Hay hermanos que la oración a lo mejor es la primera parte de la iglesia y no vienen a la primera parte de la iglesia. Dice, yo me la salto la oración porque es que es un poco rollo, es un poco aburrido. Pues sabes una cosa, estamos perdiendo bendiciones porque la palabra de Dios nos dice que vamos a ser galardonadores si nosotros le pedimos y lo oramos. Y entonces el orar como iglesia es de gran poder. Y esto sucede en todas las iglesias, porque yo hablo con pastores y esto se da en todas las iglesias. Esa falta de entendimiento de que lo más importante es la oración. Entonces el Señor dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso el Señor a veces nos da una serie de problemas a lo largo de nuestra vida que duran. Y duran. ¿Y sabes por qué lo manda el Señor? Porque con esos problemas, una enfermedad larga, o que no encuentro trabajo durante un tiempo largo, o que tengo un problema con mi esposo, con mi esposa, y que está ahí tiempo, con esos problemas, ¿qué sucede? Que yo le pido a Dios. Voy a orarle a ver si me soluciona. Voy a orarle a ver si encuentro trabajo porque ya he ido a 15 entrevistas y no me quieren contratar. Voy a orar. Y el Señor lo manda porque ¿sabes qué es lo importante para Dios? Que tú tengas una comunión con Él. Entonces, si no quieres tenerla porque no eres sabio, porque no te aplicas la palabra de Dios, pues el Señor lo hace de otra forma. Porque el Señor quiere que tú ores siempre y no desmayes. Entonces el Señor Jesucristo cuando vino nos dijo esto, orar siempre y no desmayar. Y entonces nos pone este ejemplo con una parábola. Dice el versículo 2, capítulo 18 de San Lucas, versículo 2, dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Nos pone este ejemplo. Había una persona aquí que no es que fuese cristiana, no, era un despiadado, pero tenía autoridad esta persona. Y había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, parece que esta viuda iba de vez en cuando, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Sin embargo, versículo 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me agote la paciencia. Pues nos pone este ejemplo el Señor Jesucristo, pero no dándonos a entender que así es Dios. No dándonos a entender, sino enseñándonos cómo esta viuda tenía una fe y una constancia y una fe en la cual se le iba a hacer justicia. Y nos dice el versículo 6, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Tenemos fe.
Tenemos fe de que hay un Dios todopoderoso que vino, que entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos redención de pecados, para que nosotros tuviéramos el Espíritu Santo y para que nosotros tengamos poder y autoridad aquí en la tierra y que orando consigamos multitud de cosas. Ahora ya hará fiel en la tierra. Y entonces me encuentro con muchas personas que no oran, oran poco o no oran nunca. Y entonces el Señor nos muestra este pasaje. Nos muestra este pasaje de la viuda. De cómo esta persona era constante. Y el Señor quiere que seamos así. Todos los días oremos. Todos los días le agradezcamos a Dios. Todos los días nosotros tengamos claro que el camino que hagamos tiene que ser encomendado a Dios. Todos los días. Todos los días. Y el Señor, vamos a empezar a ver la gloria de Dios. Tenemos un problema, hay que pedirle a Dios. Tenemos un reto, hay que pedirle a Dios. Queremos ir a una ciudad a trabajar, hay que pedirle a Dios. Y que se haga su voluntad en todo. ¿Estamos solteros o solteras? Pues hay que pedirle a Dios para que nos mande a nuestro idóneo o nuestra idónea. Queremos que el Señor prospere todo lo que hagamos, hay que pedirle a Dios. En todo hay que pedirle a Dios. Y el Señor quiere que oremos siempre y que no desmayemos. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Yo esto lo he aplicado en mi vida. Lo he aplicado en mi vida. Yo tengo una vida de muchos testimonios. De muchos testimonios. Porque he visto la mano de Dios. También es cierto, hermanos, de que a veces uno es perezoso para orar. Y el Señor, cuando uno es perezoso, pues te manda tus pruebas para que te ejercites en la oración. Y a mí me las ha mandado. Y nos las manda a todos. Porque cuando tenemos pruebas como esta mujer que necesitaba justicia de un juez, pues resulta que suplicamos. Vamos a ver ahora diferentes casos bíblicos de oración. Por ejemplo, nos vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 38. En Isaías capítulo 38 tenemos el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un buen rey, pero nos dice en el versículo 1 que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Le vino una enfermedad en aquellos tiempos. Además, el tener una enfermedad complicada no era, oye, me voy a urgencias aquí al hospital y me atienden y me dan una pastillita o me dan esto, lo que sea. Era complicado porque no había los recursos que tenemos hoy. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Dios dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ya que venga el profeta y le diga, mira, de la enfermedad que tienes es de muerte, no vas a salir de ella, ordena tu casa. Eso, aunque uno lo vea así, es una bendición. Porque que uno pueda ordenar su casa antes de morir es mucho mejor que la muerte le pillase de forma imprevista y no pueda ordenar su casa, ordenar el trono, etcétera, para que haya una sucesión. Entonces, aunque parezca aquí con estos versículos de que viene el profeta Isaías para darle una mala noticia, no, probablemente ya sabía que había una enfermedad grave. Y viene el profeta para decirle, ordena tu casa, porque el Señor ha indicado que no vas a salir de esta enfermedad, Él te va a llevar. Pero ¿qué hace el rey Ezequías? Nos dice el versículo 2, dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová,
te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. En otras palabras le dijo: Señor, yo no quiero morir ahora. Yo te pido que me sanes. Y le llora con gran lloro, con gran lloro. Entonces vino palabra a Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años. 15 años. Amén. Y esto me hace recordar, hermanos, dos casos de enfermedad grave en lo cual yo he tenido contacto. El primero de ellos, mi madre. Mi madre, en el año 2000, fue diagnosticada con cáncer de páncreas y le dieron 3-4 meses de vida. 3-4 meses. Y para mí fue un duro golpe. Yo tenía 25 años, recién acababa, 26 años, recién acababa de casarme. Y allí en nuestra iglesia, en Perú, le oramos a Dios. Con ayuno, con oración, con gran ruego, le oramos. Y yo le oraba a Dios y le decía: Señor, dale más años a mi madre. Dáselos. Para que pueda hablarle la palabra de Dios, para que pueda conocerte, porque no te conoce. Y el Señor hizo un milagro. Con lo cual, esto que está aquí, hermanos, yo lo he vivido. Aquí en esta iglesia tenemos a nuestra hermana Ada, que está por allí, que también recién se casó, hace 4 o 5 años, y fue diagnosticada después de casarse a los pocos meses con un cáncer de mama con metástasis. Y fue un duro golpe. Pero en esta iglesia nos pusimos de oración, de ayuno, y igual que el rey Ezequías le pedimos a Dios. Y el Señor hizo un milagro y le sanó de su cáncer. Igual que sanó del cáncer a mi señora madre. Murió después de muchos años de otra cosa, en el caso de mi señora madre, y en el caso de Ada está totalmente sanada de ese cáncer con metástasis. Y el Señor hace esto, ¿por qué? Para enseñarnos cómo hay un Dios todopoderoso, que Él es el que gobierna. Él es el que gobierna. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un Dios que va más allá de lo que el campo físico y de la ciencia va, y que nuestro Dios está ahí para que nosotros seamos galardonadores de los que le buscamos. Pues el rey Ezequías hizo eso. Aquí está en la palabra de Dios. Aquí está en la palabra de Dios. También el Señor nos trae situaciones a veces complicadas en las cuales caemos en angustia. Para eso vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 30. Y nos dice en este texto cómo en el versículo 1 y versículo 2 nos lo explica muy bien, es un poco extenso, yo lo voy a resumir, pero dice cómo cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, dice que los de Amalec, los amalecitas, habían quemado la ciudad y se habían llevado, el versículo 2, cautivas a las mujeres, a todos los que allí estaban, a todo el mundo se los habían llevado como esclavos. Y se habían llevado todo lo importante de la ciudad la quemaron y se llevaron todo. Parece que estos amalecitas habían estado saqueando diferentes ciudades y llegaron a Siclag, que era donde estaba David, con todas las familiares de las personas de su ejército, y tuvieron este doloroso suceso. Pero David era un hombre de oración. De hecho, ahí tenemos el libro de Salmos. ¿Tú quieres aprender a orar? Lee el libro de Salmos. Porque
gran parte de los salmos, el 90% de los salmos son oraciones. Oraciones que David hacía a nuestro Dios. Y nos enseña cómo esas oraciones le pide protección, le pide prosperidad, oraciones. Y entonces David entra en una profunda angustia, igual que entramos nosotros muchas veces con situaciones que nos suceden, en las cuales no nos esperamos. ¿Quién se espera que lleguen y que se lleven a todos sus hijos, su esposa, ¿no? ¿Quién espera que lleguen y suceda un accidente o se dé una situación que afecte al país o un terremoto, etcétera? Que uno no sabe. Y más aún, dice el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Estaban todos angustiados y encima dicen, vamos a matar a este que por su culpa hemos salido del pueblo. Y por esto nos buscamos culpables muchas veces de las situaciones. En vez de buscar la solución, nos recreamos en quién es el culpable. Pero, ¿qué nos dice aquí? En el versículo 6, punto y coma, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En vez de angustiarse David, en vez de empezar a renegar, dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y los siguientes versículos nos muestran cómo coge al sacerdote Abiatar y le dice, vamos a orar, vamos a pedirle dirección al Señor, vamos a ir, y el Señor le muestra que vaya detrás de los amalecitas. Y van detrás de ellos. Y no solamente le dan su merecido a los amalecitas, sino que recuperan todo lo que tenían y encima todo el botín y todas las cosas que tenían los amalecitas. Y por eso el versículo 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres, no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. ¿Por qué? Porque tenían un gran tesoro de ganado, de cosas, de los amalecitas, y todo, este es el botín de David. O sea, que ayer me tratabais de matar porque me echabais la culpa de que se habían llevado a nuestras mujeres, a nuestros hijos, y hoy, qué bueno eres, David, porque tú has logrado recuperar todo y encima tenemos ahora un botín. Pues sabes una cosa, aquí no es David, sino es Dios. Dios es el que hace todo y estas cosas es lo que va a hacer. Entonces el Señor muchas veces nos va a ejercitar, nos va a poner situaciones de angustia. Vamos a ver otras. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 6, que se llama Daniel en el foso de los leones, resulta que Daniel era una persona extranjera que progresaba en el imperio babilónico. En este caso estaba el rey Darío y progresaba, y Daniel era ascendido. Nos dice en el versículo 1 y 2 de cómo reordenó el rey Darío su reino y puso a una serie de sátrapas y de gobernadores, 3 gobernadores, y que Daniel era uno de ellos, y que Daniel además lo puso incluso como por encima, es decir, era el segundo en el reino. Entonces miraban de qué forma podían tratar de perjudicar a Daniel. Y entonces se les ocurrió una idea muy graciosa. Mira, vamos a crear un edicto, tú, oh rey Darío, porque tú eres tan grande, tan bueno, que cualquiera que adore o haga una oración o un ruego, una súplica a cualquier dios, sea arrojado en un foso de los leones. Y el rey Darío dijo, uy, qué buena idea, porque yo soy tan bueno
Qué buena idea. Y entonces esa ley se había hecho dirigida para perjudicar a Daniel. Pero el rey no se había dado cuenta de eso, pensó que había una buena voluntad ahí, que era para como agradecimiento y darle honra a él. Pero Daniel tenía muy claro, no era así. Entonces, a partir del versículo 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, muy contento lo firmaría, muy contento. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, dice la palabra de Dios, abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Siempre lo hacía, pero en ese momento, con mayor motivo, porque dijo, esto es un atentado contra mí. Voy a hacerlo, no voy a hacerlo en público, sino voy a hacerlo en mi habitación, que nadie me vea, y voy a orarle y pedirle a Dios por este país, por estos otros gobernadores que hay que son malos, por estas personas que quieren ir en contra del rey, porque muy probablemente había todo esto detrás. Y se fue a orar a solas. No es que fuese a orar tentándoles a los otros, a una plaza y hacer oración que todo el mundo le viera, no. Se fue a su habitación, como el Señor Jesucristo nos dice que orando en secreto te recompensará en público. Y aquí lo que hizo Daniel fue orar. ¿Y qué sucedió? Versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, en su habitación. Y lo cogieron, fueron al rey y le dijeron: mira, hemos pillado aquí a Daniel, y como hay esta ley firmada por ti, tiene que ser echada al foso de los leones. Entonces, el rey se dio cuenta de que había sido entrampado y que no había hecho nada malo. Y le dio mucha pena, pero como era un rey sabía muy bien qué significaba una ley que no podía ser abrogada. Entonces lo echó en el foso de los leones. Y nos dice que después de echarlo en el foso de los leones, en el versículo 20, dice, y que a la mañana siguiente el rey, sin haber podido dormir, se acerca a la puerta del foso. Versículo 20 dice: acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, al quien tú continuamente oras, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Yo tengo subrayaba mi Biblia ese, porque había confiado en su Dios. Por eso es muy importante cuando el Señor nos dice de que el reino de Dios es de los valientes. Tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que confiar que te va a salir bien las cosas y que Dios te va a prosperar y que vas a ser galardonador de los que le buscan. Tú tienes que confiar en eso. Tú, si eres una persona que no oras, es que no crees en eso. Si eres una persona que no oras, que no le pides a Dios, es que no estás confiando en Dios. Y por eso es muy importante. Muy importante. Hay personas que dicen: ora por mí. Nosotros tenemos un WhatsApp de la iglesia y no saben ustedes la cantidad de personas que nos escriben y lo único que nos dicen: ora por mí, ora por... que está muy bien. Pero ¿sabes lo que tiene más efectividad? Que ores tú. Eso es lo que tiene más efectividad. Que ores tú. Porque la palabra de Dios nos indica aquí cómo Daniel oró. Y oró por él.
y fue confiado en su Dios. Si tú, aparte de orar, pides a otros que te ayuden, fenomenal. Muy bien, porque tú estás ahí desplegando una mayor confianza y una mayor fe. Una mayor confianza. Pero hay hermanos que dicen, oye, ora por mí. Ellos no oran. Ellos no oran. Entonces es muy importante que nosotros creamos en el poder que tiene la oración. En el poder que tiene la oración. Y tenemos el caso de personas que no eran como Daniel, ni eran tampoco como el rey Ezequías. Por ejemplo, vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 33. Tenemos aquí el caso del reinado de Manasés. Y Manasés no fue un rey como el rey David. Y no fue tampoco como el profeta Daniel. Nos dice en el capítulo 33, versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Era un rey pecador, un rey que se dejó influenciar por los reinos que había alrededor y practicaba diferentes pecados, hacía pecar el pueblo, etc. Es más, fíjate lo que nos dice el versículo 6. Pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos, encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, etcétera, etcétera. Es decir, fue un rey maluco o malazo, malote, como quieran ustedes decirlo. Pero muy interesante, mira lo que sucede a partir del versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Qué iban a escuchar con un rey tan maluco? Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén, hermanos. Qué bonito pasaje, qué bonito. Este rey tan malo le vino su prueba y reconoció que hay un Dios todopoderoso. Y reconoció y le oró a Dios. Y en su angustia le oró. Y esa oración, hermanos, no fue porque hay personas que ocurre así. Hay personas que le viene una enfermedad grave y dice, ay, sí, yo es que soy muy malo. Y vienen a la iglesia. ¿Vale? Y después de venir a la iglesia, Dios le resuelve su problema con esa enfermedad, o su problema en un negocio, o con un trabajo que le despiden, y le resuelve Dios su problema. Se van por la puerta y nunca más regresan. Pero Dios escucha las oraciones. ¿Qué hizo él, el rey Manasés? Versículo 14, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad al occidente, etcétera, etcétera. Versículo 15, quitó los dioses ajenos. Versículo 16, reparó el altar de Jehová. Léanlo, hermanos, léanlo. Está en 2 de Crónicas, capítulo 33, porque es un pasaje muy bonito. Muy bonito. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que hay un Dios todopoderoso, que la oración es real. Tú oras y Dios te escucha y Dios atiende tus peticiones, pero que también quiere que tú tengas una vida de entrega. Para terminar, vamos a comprender cómo el Señor nos escucha, y más si estamos en el camino de Dios, nos escucha nuestras oraciones. Y vamos a Proverbios capítulo 15. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es
su gozo. Nos dice ahora en el versículo 29, ahí en el mismo capítulo, Proverbios 15, versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los, amén, de los justos. Él oye la oración de los justos. Pues si él oye nuestras oraciones, debemos orar. Amén.